Tema 4. En este tema veremos las leyes de Newton del movimiento. En el tema siguiente veremos aplicaciones prácticas de estas leyes. Apartado 1. Primera ley de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Hasta ahora hemos analizado cómo se mueve un cuerpo. No hemos visto todos los casos, solo los más sencillos, con cuerpos puntuales que no giran. Pero aún así hemos visto su comportamiento. Lo que no hemos visto es la causa del movimiento de un cuerpo. Ahora vamos a verlo. El por qué se mueven los cuerpos, o mediante qué reglas, viene dado mediante las 3 leyes de Newton. Un conjunto de 3 reglas tan sencillas que después de más de 3 siglos seguimos aplicándolas. La primera ley nos dice que en ausencia de influencias de otros objetos, la velocidad de un cuerpo permanece constante. Se conoce como primera ley de Newton o ley de la inercia. Podemos verlo con un ejemplo de película. Necesito más espacio. Espera. Siempre he querido hacer esto. Y las flores no se han caído. En este ejemplo, el contenido de la mesa sí que se ha movido un poco, pero eso es porque hay rozamiento con el mantel. De no ser así, todo se hubiera quedado en su sitio. Parece que la primera ley es evidente, ¿verdad? Viene a decir que si no le hacemos nada a un cuerpo, se quedará como estaba antes, con la misma velocidad si se estaba moviendo o en reposo si ya estaba quieto. ¿Evidente? Pues no, no es evidente, para nada. No tenéis más que mirar a vuestro alrededor. Todo parece que tiende a pararse. Una pelota, una moneda que rueda, un coche, un avión. Parece que todos los cuerpos tarde o temprano tienden al reposo. Es lo que decía Arquímedes hace ya 2000 años y a él le parecía evidente porque era lo que veía por todos lados. Ahora sabemos que los cuerpos se paran porque otros cuerpos hacen que se pare. Las moléculas de aire, el suelo, otros objetos. Pero incluso hoy en día nos parece natural que un cuerpo se detenga. Así que la primera ley no es tan evidente como parece. Por otro lado, no parece que la primera ley se cumpla siempre. El ejemplo típico es el de un avión que despega. Estamos tan tranquilos, sentados en el asiento, sin meternos con nadie, y en cuanto el avión arranca, ¡zas!, parece que alguien invisible nos empuja contra el asiento. Podemos medir ese empuje, lo notamos como real, así que realmente parece que nos está empujando alguien. ¿Pero quién? Si examinamos el avión no encontraremos a nadie o a nada que tire de nosotros o que nos empuje. No hay ningún agente invisible que nos haga nada, y sin embargo notamos el tirón. Parece que algo falla con la primera ley. Todo lo anterior se debe no a que la primera ley falle, sino a que en realidad no dice lo que creemos que dice. Lo que hace la primera ley es definir qué es un sistema de referencia inercial. Eso significa que las demás leyes de la mecánica se cumplen en esos sistemas. Antiguamente se hablaba de estos sistemas de referencia inerciales como sistemas de referencia de buen comportamiento, como si fuesen humanos y pudieran portarse bien o mal. Lo que se quería decir era que cumplían ciertas condiciones para ser útiles. La primera ley lo que hace es decirnos en qué sistemas de referencia se cumplirá la segunda ley de Newton y la tercera y otras muchas que veremos más adelante. Es como esos términos y condiciones que nunca leemos pero que tienen que cumplirse. A partir de ahora, cuando una ley diga sucede tal cosa, lo que debemos entender en realidad que dice es en los sistemas de referencia inerciales, sucede tal cosa. Y la condición de sistema de referencia inercial la da la primera ley de Newton. Es muy importante entender eso y no confundirse con libros donde dicen que la primera ley es un caso particular de la segunda ley. El motivo por el que lo dicen es que piensan, vale, la segunda ley dice fuerza igual a masa por aceleración. Así que si la fuerza es cero, la aceleración es cero y por lo tanto la velocidad es constante y por lo tanto tenemos la primera ley de Newton. Pero no es así. La primera ley de Newton no es un caso particular de la segunda ley para A igual a cero. Newton era un tío muy listo y no hubiera inventado 3 leyes si le hubiera bastado con 2. Lo que hace la primera ley, repito, es decirnos qué es un sistema de referencia inercial. Y en ese sistema aplicaremos la segunda ley y la tercera. En teoría es fácil definir un sistema de referencia inercial. Es aquel en el que cuando a un cuerpo no le hacen nada, no le pasa nada. En la práctica basta con que el sistema esté acelerado para que sea no inercial. Y por eso es difícil conseguir uno. En la práctica usamos el llamado sistema de referencia de laboratorio, el formado por las paredes de la habitación, o lo que viene a ser lo mismo, tomamos la Tierra como sistema de referencia inercial. Y sí, ya sé que la Tierra gira y todo eso, así que realmente no es un sistema de referencia inercial. Ya veremos ejemplos de eso más adelante. Pero en principio, para la mayoría de movimientos de un cuerpo en el laboratorio o en nuestro entorno, la Tierra puede aproximarse bastante bien como un sistema de referencia inercial.